El teléfono vibra contra la mesa y tú ya sabes quién es antes de mirar. Ese mensaje que llevas horas dándole vueltas, ese que no sabes si contestar con el corazón o con la cabeza. Bienvenidos a Luz Estelar Oficial. Hoy es miércoles 19 de agosto y hay una respuesta en el aire. Venus, en Libra, se alinea exactamente con Júpiter en Leo, el permiso que esperabas para decir lo que sientes sin miedo al ridículo. Esa balanza entre lo que quieres y lo que conviene hoy se inclina. Y no es solo para ti, le pasa a los 12 a la vez, cada quien con su versión de la misma pregunta. Géminis, el cielo les regala la palabra justa en el momento justo. Para los demás hay una salida lateral que llevan días sin ver, a cada signo la suya. Vamos a desplegar el mapa del día y encontrar la tuya. Detrás de ese Venus y Júpiter que mencionábamos hay una red más profunda trabajando. El Sol avanza a 25 grados de Leo, mientras la Luna, ya en Escorpio, se encuentra en fase creciente al 39%. Es el momento de empujar, no de esperar, pero atención, porque la Luna forma una cuadratura casi exacta con Júpiter a menos de 3 grados. Eso significa que tu optimismo puede jugarte una mala pasada. Querrás prometer de más, gastar de más, abarcar de más. La clave hoy es medir antes de lanzarte. Mercurio, también en Leo, recibe un trígono de Saturno retrógrado en Aries. Traducción: lo que digas hoy tiene peso, pero solo si lo dices con estructura. No improvises el mensaje importante, escríbelo, revísalo y luego envíalo. Saturno, Neptuno y Plutón siguen en reversa pidiendo una revisión interna. ¿Qué promesas te hiciste a ti mismo y no cumpliste? Y ojo, porque Marte en Cáncer cuadra a Neptuno. Hay una neblina emocional que puede hacerte malinterpretar intenciones. Si algo te incomoda, pregunta antes de asumir. Hoy es miércoles, día de Mercurio, y un 19 de agosto de 1872 nacía la astrónoma Cecilia Payne, quien descubrió de qué están hechas las estrellas, que te inspire a mirar más allá de la superficie. El consejo: habla claro, pero verifica los datos antes de firmar nada. Aries, Saturno retrógrado a 13.9 grados en tu signo te ha enseñado a frenar, pero hoy la Luna en Escorpio te exige que esa introspección se convierta en acción. El nudo en tu estómago no es ansiedad, es un plan que pide salir. Marte, tu regente en Cáncer cuadra a Neptuno. Esa rabia que guardas tiene fecha de caducidad. Si no la diriges, te carcome el pecho. El miércoles, regido por Mercurio, favorece que escribas un mensaje directo, no para ganar, sino para soltar el lastre. Venus en Libra sextil a Júpiter en Leo abre una ventana de gracia en el trabajo. Alguien con poder nota tu esfuerzo. No lo arruines explicándolo. El amor no se negocia hoy, se muestra. Rompe el silencio con un gesto físico. Deja una nota en su escritorio, toca su hombro al pasar. Tu energía es un músculo que necesita carga. Ve a un lugar ruidoso, no al gimnasio. La puerta de tu jaula está abierta desde el mediodía. Sal sin mirar atrás. Tauro. Venus en Libra a 11 grados y medio hace sextil exacto con Júpiter en Leo. Hay una puerta que se abre con solo girar la llave que ya tienes en la mano, no hace falta forzar la cerradura. Ese pulso que sientes en la mandíbula cada mañana tiene nombre. Marte en Cáncer cuadra a Neptuno en Aries y te empuja a querer resolverlo todo de golpe. No lo hagas. Tu casa del dinero recibe un trato favorable hoy, el tipo de oferta que llega cuando dejas de perseguirla y simplemente ordenas la mesa donde trabajas. La Luna en Escorpio, creciente, ilumina lo que guardas bajo la cama. Ese tema pendiente con alguien cercano, la llamada que difieres desde el lunes. Mercurio en Leo te da palabras exactas si las usas con calma, no con prisa. Llama a esa persona antes de que el sol trace su arco completo. No hay mejor momento que cuando notes el aroma del café bajando por la escalera del edificio vecino. Esto no te pasa cada semana. Venus y Júpiter en armonía exacta. La puerta está entreabierta, empújala con el hombro, despacio. Géminis. Urano en tu signo a 5 grados recibe el trígono de Venus desde Libra, y eso no es un suspiro cósmico, es una llave girando en una cerradura que creías oxidada. Ese proyecto o persona que dejaste para después vuelve a llamar, y hoy, miércoles de Mercurio, tu regente te da el don de la palabra justa. No la desperdicies en explicar, úsala para preguntar. En el trabajo, Mercurio en Leo sextil a Venus destraba una negociación.
Alguien espera que tú des el primer paso y si lo das antes del mediodía, el terreno se inclina a tu favor. En lo íntimo, Marte en Cáncer cuadra a Neptuno. Cuidado con leer señales donde solo hay ruido. Pregunta directamente sin rodeos y corta el nudo de una vez. Esto no te pasa todos los meses. Venus y Urano en ángulo exacto rara vez coinciden con tu regente despierto. Aprovecha la ventana. Llama a esa persona con la que dejaste algo a medias cuando notes que el sol toca el borde de tu ventana. La puerta está entreabierta, empújala con la pregunta correcta. Cáncer, Marte avanza 4.7 grados dentro de tu signo, mientras la luna creciente en Escorpio cuadra a Júpiter. Hay una marea adentro que no encuentra nombre, y eso está bien, porque hoy esa marea empuja hacia afuera sin pedir permiso. Ese impulso que has contenido por semanas, el que justificaste con lógica, con prudencia, con ya habrá tiempo, tiene la fuerza de un río subterráneo. Neptuno, en cuadratura con Marte, te confunde los límites. No sabes si lo que sientes es real o es proyección. La respuesta no está en analizarlo, sino en moverlo. El agua estancada se pudre, el agua que corre se limpia. En el plano del hogar, algo que dejaste a medias con alguien de tu sangre o de tu mesa vuelve a flote. No es rencor, es memoria. Y la memoria, para ti, siempre pide cuerpo. Un abrazo, una comida compartida, un silencio en la misma habitación. Hoy, cuando notes que tu respiración se vuelve corta, sal de donde estés y camina hasta el lugar donde guardas las fotos más viejas de la casa. Toca una, eso es todo. Ese gesto te va a anclar más que cualquier palabra que te digas. La luna te sostiene esta noche. No estás perdiendo el control, lo estás soltando para poder sostenerlo mejor. Leo, el Sol a 25.7 grados en tu signo recibe la luz de Mercurio y Júpiter. Ambos aún en Leo, tu palabra tiene peso de decreto hoy y lo que digas antes del mediodía sembrará una cosecha que verás en octubre. No es momento de opinar en voz baja, es día de declarar. Marte en Cáncer cuadra a Neptuno desde tu casa del dinero y esa tensión se siente como un nudo en el estómago cuando piensas en gastos o inversiones pendientes. No negocies nada que requiera números exactos. En amor, Venus en Libra sextil a Júpiter en tu signo te da una gracia magnética. Alguien que te observa desde lejos espera que tú des el primer gesto. Hazlo cuando notes el aroma del café recién hecho, que es tu señal para actuar. Mercurio trígono, Saturno te da estructura mental para resolver un conflicto legal o administrativo que arrastras. Escribe el correo, pero revísalo 2 veces. Tu corona no se tambalea hoy, se asienta porque hablas con claridad. La puerta está entreabierta, empújala con el hombro y entra. Virgo. La luna en Escorpio cuadra a Júpiter en Leo desde tu casa del trabajo y la del dinero, esa molestia en la parte baja de la espalda que llevas 2 días sintiendo es la factura que no te animas a revisar o el encargo que sabes que tiene un error y preferiste no mirar. Tu cuerpo siempre cobra antes que tu mente. Mercurio, tu regente, sextil a Venus en Libra, te da una hora de claridad conversacional. Esta mañana, si tienes que ajustar un presupuesto, pedir un reembolso o renegociar una fecha, hazlo cuando el sol todavía esté bajo. No es el momento de posponer lo incómodo. Saturno retrógrado te recuerda que lo que evitas hoy se vuelve más rígido mañana. No se trata de perfección, sino de precisión. Una sola llamada con los números en la mano vale más que 10 borradores mentales. El detalle que te falta no está en el documento, está en la conversación que has estado ensayando sola. Marca el número antes de que el café se enfríe y deja que la otra persona termine su frase sin interrumpir. Ese silencio activo es tu herramienta de hoy, la puerta no está cerrada, solo tiene una bisagra que necesita aceite. Libra. Venus a 11.5 grados de tu signo recibe el sextil exacto de Júpiter en Leo y esa sensación de que alguien te mira pero no termina de decirte algo se convierte hoy en una oportunidad con nombre y apellido. Hay una conversación que has pospuesto porque temes romper la armonía. Pero el miércoles, regido por Mercurio, juega a tu favor. Mercurio en Leo, trígona a Saturno, retrógrado. Y lo que digas con calma ahora tendrá peso de compromiso. No es momento de mediar, sino de declarar tu lado de la balanza. La otra persona espera una señal tuya, no al revés. En el trabajo, esa idea que guardas necesita un aliado, no un público. Muéstrasela a la persona que suele discrepar contigo. Su objeción será el pulido que la vuelva sólida. Cuando notes que tu mano busca el teléfono sin pensar, llámalo. Ese gesto involuntario es tu ancla,
Responde a ese impulso antes de que la luna en Escorpio te haga rumiarlo. La puerta está entreabierta y empujarla con una sola frase honesta es más ligero que sostenerla cerrada todo el día. Escorpio. La luna en tu signo a 13 grados cuadra a Júpiter en Leo, y esa conversación que llevas 6 días ensayando en tu cabeza tiene hoy la textura de un mensaje que ya no puedes seguir postergando. Tu cuerpo lo sabe, esa opresión en el pecho que aparece cada vez que abres el hilo. Mercurio en Leo trígono a Saturno retrógrado te da una ventaja que no tendrás mañana: claridad para nombrar lo que sientes sin que te salga como un golpe. En el trabajo, alguien espera que respondas algo que dejaste en visto. No es casualidad que hayas evitado ese chat. La luna creciente iluminando tu casa primera te empuja a cerrar el ciclo, no con una disculpa, sino con una verdad que ya sabes. Lo que no se dice se convierte en resentimiento. Cuando notes que el sol de la tarde entra por la ventana de tu cocina, ese es tu momento. Llama o escribe con la frase que has evitado sin adornos. Tu regente Marte en Cáncer te da el coraje de sentir mientras actúas, no después. No es un día para estrategia, es un día para gesto. La puerta está entreabierta, empújala con el hombro. Sagitario. Venus en tu casa de vínculos hace sextil exacto con Júpiter en tu sector de expansión. Esa invitación que te llegó ayer por la noche tiene más peso del que le diste, y el universo te pide que la mires con ojos de estratega, no de turista. Mientras tanto, Marte en Cáncer cuadra a Neptuno. Tu energía está pero dispersa como agua que se escapa entre los dedos. No es día de abarcar horizontes, es día de elegir uno solo. En el trabajo, esa negociación o proyecto que sientes estancado se destraba si dejas de empujar desde el mismo ángulo, cambia la puerta de entrada. En el amor, tu franqueza natural hoy necesita un filtro de seda. Lo que digas entre el mediodía y la puesta del sol deja huella doble. El miércoles, regido por Mercurio, favorece que firmes, confirmes o envíes aquello que llevas posponiendo. El consejo: responde ese mensaje que guardaste en borradores, pero hazlo desde la cafetería donde te sientes más tú, no desde el escritorio. Esto no te pasa todos los meses. Venus y Júpiter alineados para ti son una puerta que se abre sola. Atraviesa el umbral con el pie derecho. Capricornio. Mercurio en Leo a 16 grados trígono a tu regente Saturno retrógrado en Aries. Esa negociación que dejaste enfriar tiene hoy los números a tu favor, pero solo si hablas antes de que el expediente se cierre solo. La luna en Escorpio cuadra a Júpiter y remueve el polvo en tu casa del dinero compartido. No es el momento de firmar nada conjunto, es el momento de revisar la letra chica que aplazaste. Venus en Libra sextil a Júpiter te da un aliado inesperado. Ese contacto que subestimaste por su estilo desordenado ve el hueco que tú no ves. Llámalo cuando notes que el sol empieza a adorar los edificios, no cuando ya sea de noche. Tu energía está para cerrar ciclos de gestión, no para abrir batallas. El trabajo pesado rinde si lo divides en bloques de 2 horas con una pausa física real. Camina, no revises el teléfono. El amor pide menos estrategia y más presencia. Alguien cercano necesita que le confirmes un plan concreto, no una intención. Saturno retrógrado te recuerda que lo construido a la fuerza se agrieta. Hoy ajusta un tornillo, no derribes la pared. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo a 3.4 grados te susurra al oído que esa versión de ti que ya no te queda, la que acepta migajas de reconocimiento, está en su última semana de vida. Mientras Mercurio en Leo trígono a Saturno en Aries dibuja un puente entre lo que dices y lo que construyes. Hoy tus palabras tienen peso de contrato, aunque nadie lo sepa todavía. En el trabajo alguien va a proponerte una alianza que parece lógica, pero huele a viejo esquema. Tú ya ves el circuito completo, ellos solo ven el cable suelto. No lo expliques todo, ejecuta tu parte. En lo íntimo, Venus sextil a Júpiter te regala una tarde donde la persona correcta dice la frase que desbloquea esa conversación que llevas días girando en tu cabeza. El miércoles de Mercurio favorece que firmes, respondas o cierres ese trato pendiente antes de que el sol se ponga. Cuando sientas ese cosquilleo eléctrico en la nuca mientras caminas, es tu señal. Actúa sin pedir permiso. La red está lista, solo falta que te conectes. Piscis. La luna en Escorpio cuadra a Júpiter en Leo mientras Mercurio lo abraza. Y esa llamada que llevas 3 días posponiendo, la que sabes que cambiará el tono de tu semana, tiene hoy un eco que no tendrá mañana.
Tu regente Neptuno retrógrado en Aries te empuja a disolver el límite, pero Marte en Cáncer te recuerda que proteger tu agua no es sequía, es cordura. El mediodía te encontrará con el corazón más poroso de lo que admites. No lo llenes con ruido ajeno. Hay un charco en tu ruta habitual, uno que refleja el cielo exacto de las 2 p.m, pásalo despacio y déjalo ser espejo de lo que evitas decirte. Venus sextil Júpiter en tu casa de la palabra escrita trae el mensaje correcto, pero solo si lo envías con la mano que tiembla un poco. Llama a esa persona no para explicar, sino para preguntar cómo estuvo su día. Ese gesto abre la puerta que creías cerrada con llave. Tu corona no necesita brillar hoy, necesita flotar. El sol en Leo cerrando el día con la luna creciente te deja una sola tarea, mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo. Esa conversación que evitaste, esa decisión que pospusiste, tiene ahora una grieta por donde entra la luz. Ponle nombre a una sola de esas cosas en voz baja, como quien confiesa un secreto a un amigo de confianza. No hace falta resolverla entera esta noche, solo reconocer que está ahí, respirar con ella un momento. La creciente no pide que termines, pide que empieces a moverte. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros se inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.